Damos la bienvenida al primer ponente de la jornada, Andrés Javier Bustos Ramírez. Es licenciado en inglés, magíster en literatura y estudiante del doctorado en ciencias de la educación. Fue ganador de la beca FLTA de la Comisión Fulbright, así como del programa becario del Centro de Español de la Universidad de los Andes. Es miembro de la red de maestros y maestras investigadores Chisua y cofundador del Semillero Internacional Realidades y Desafíos de la Educación Rural Latinoamericana. Es profesor de la Corporación Universitaria Minuto y maestro rural de la Secretaría de Educación de Boyacá. Entonces le damos paso al magíster Andrés Javier Bustos con su ponencia La Biblioteca Escolar en la Escuela Rural, un espacio para el aprendizaje, la construcción de memoria y el reconocimiento del territorio. Bienvenido. Hola Lucía, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días también para todas las personas que se conectan a través del Facebook Live, amigos y amigas, a los ponentes que me van a suceder en esta mañana. Muchas gracias por estar acá y compartir este espacio. Un agradecimiento también muy especial para el grupo Infancias y Expresiones GIEX de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, esta universidad que empiezo a querer tanto porque es allí donde estoy estudiando mi doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia pedagógica que he venido desarrollando junto con otros maestros y maestras de la Agrupación de Escuelas Rurales OACA en el sur de Bogotá, en la localidad de Usme. Quiero mostrarles cómo hemos adelantado un proceso en el cual nos hemos empezado a pensar la educación, la enseñanza, pero sobre todo unas prácticas pedagógicas que pueden ser transgresoras a partir de la fundación de la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez. Este es parte de un proyecto mayor que es la granja pedagógica experimental que tenemos en la escuela El Curubital. Ya les voy a contextualizar un poco en términos de territorio dónde queda este lugar. Pero inicialmente quiero decirles que esta es una apuesta no solamente por la enseñanza y el aprendizaje de conceptos y contenidos como tradicionalmente se ha visto, sino que es una apuesta por la memoria, por el reconocimiento del territorio, por la disminución de injusticias y por el cierre de brechas sociales. Ya un poco más adelante les voy a contar de qué se trata con más detalle. Inicialmente les quiero mostrar la ubicación geográfica de la escuela rural El Curubital. El Curubital es una vereda que queda al sur de Bogotá en la localidad Quinta Usme. Ustedes ven en este mapa, en esta imagen de Google Maps, en el centro hay un puntito azul. Ese es casi el centro de Bogotá. Como ven allí hay unas líneas blancas que son las calles y las carreras bogotanas de la zona urbana. Y desde allí muestra la línea azul, pues la ruta para llegar hasta el colegio El Curubital. Este queda ubicado a 15.5 kilómetros vía Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Entonces estamos en la zona rural, bien rural, de Bogotá, a unos 40 minutos después del casco urbano. Esta ubicación espacial de la escuela pues la pone en unas condiciones concretas, específicas, cuyas características son, por ejemplo, que está habitado este territorio por campesinos y campesinas, cultivadores de papa y de arveja, y también una de las características, y hay que decirlo con total claridad, es que es una zona que tiene digamos, altos índices de abandono estatal. Allí, evidentemente, no existe un cinema, no existe un teatro, estamos lejos de un hospital grande, no hay instituciones fuertes y sólidas. La única representación del Estado en este territorio es la escuela. Entonces, ante ese contexto, pues nosotros tenemos que pensarnos proyectos pedagógicos que nos permitan no cumplir el papel que tiene que cumplir el Estado, como en efecto tiene que cumplirlo, aunque no lo haga,
pero sí tenemos que pensarnos proyectos que nos permitan a nosotros como maestros y como maestras pensar algunas soluciones o proponer algunas soluciones ante pues ya dicho abandono que he mencionado un par de veces. Entonces, para responder a esto, desde la pedagogía empezamos a pensarnos como solución la creación de la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez. Inicialmente desarrollamos un proceso de adaptación de un espacio abandonado o más bien un poco olvidado que teníamos en la escuela, un aula múltiple grande que había sido previamente escenario de las clases de muchos y muchas estudiantes cuando se utilizaba la metodología de escuela nueva allí en esa escuela. Entonces era un salón múltiple donde un solo maestro le dictaba clase a 50, 60 estudiantes de la zona. Pero ya desde hace varios años que allí no se trabaja pues la metodología de escuela nueva y este salón por ser grande ya no estaba siendo utilizado, por lo menos no tan utilizado como debería y lo estábamos más bien convirtiendo como en una bodega. Pues decidimos adaptar el espacio, eh, pensamos que una biblioteca podía ser un escenario diferente que fuera transgresor y posibilitador de otras prácticas y nos dimos a la tarea pues de adaptar el espacio. Los estudiantes participaron de este proceso de adaptación. Inicialmente hicimos un mural, como ustedes lo ven allí en la imagen, un mural en el tablero de concreto de estos tableros viejos que se utilizaban antes, con la imagen de Gao, de Gabriel García Márquez. Era un autor que habíamos venido leyendo con nuestros estudiantes y ya se había establecido pues una relación entre ellos y las historias de Gabo. Entonces decidimos junto con estudiantes y maestros pues que iba a ser el símbolo pues de la biblioteca. Los estudiantes colaboran en el proceso del mural, pero también en la adaptación del espacio, en pintar las otras paredes, las rejas, arreglar las puertas, etcétera. Pero ¿qué queríamos que pasara al interior de la biblioteca? Pues no bastaba solamente con hacer un mural y con adaptar un espacio en el que se repitieran las mismas prácticas tradicionales pues, de la enseñanza. Entonces nos pensamos inicialmente unos procesos de lectura compleja que habíamos aprendido de experiencias previas comunitarias, en bibliotecas comunitarias y en otros lugares, también que habían sido producto de nuestro estudio académico, y nos pensamos la idea de leer complejamente, pero leer en familia. Muchos de nuestros estudiantes saben ya leer, pero sus padres o sus acudientes aún son analfabetas. Estos procesos de lectura familiar han servido pues para, primero, generar espacios para compartir con la familia y segundo, para que nosotros entendamos esa complejidad del territorio en el que los abuelos y los padres aún son analfabetas y entonces nos hace comprender también nuestra responsabilidad en tener una influencia en la cotidianidad de la comunidad. Entonces nos pensamos estos talleres, voy a avanzar un poco porque aquí explico un poco el sustento teórico que tiene esta propuesta de lectura, no solo familiar, sino un poco compleja desde la postura del profesor norteamericano Mark Breker. Breker escribe un libro que se llama Literature and Social Justice, en el cual nos muestra o nos pone de presente la existencia de ciertos esquemas defectuosos en nuestras formas de comprender la realidad. Por ejemplo, Breker dice que la sociedad nos ha enseñado a nosotros a ser atomistas, esencialistas, a tener una tendencia a la homogenización, es decir, que pensemos que todos somos iguales y que no hay diferencias, o que primero yo, segundo yo, tercero yo, o que si soy pobre, nací pobre, voy a morir pobre, o que yo debo conseguir todo lo que quiero a costa de lo que sea. Esas cosas nos las enseña la sociedad. Pues Breker dice que a partir de la lectura nosotros podemos cambiar esos esquemas y al contrario podemos empezar a reemplazarlos por unos esquemas positivos con los que actuaríamos en la sociedad de una forma más justa. Por ejemplo, comprender que somos distintos, aprender a ser solidarios, aprender a que las cosas cambian y que si tú naces pobre no tienes por qué morir pobre, o aprender a que todos nuestros éxitos y nuestros fracasos no dependen solo de nuestro comportamiento, sino también de las circunstancias de la vida. En esa medida, Breker nos enseña que la literatura o la lectura de textos literarios tiene un poder gigantesco y es a partir de esta propuesta que nosotros empezamos a desarrollar estos procesos de lectura familiar en la escuela y también a partir de ello fundamentamos los procesos de lectores de nuestros estudiantes.
Pero además, en la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez, tratamos de aprovechar los eventos emergentes para aprender y para enseñar desde allí. Por ejemplo, el año pasado, en agosto, perdón, con todo este tema del viento y las cometas, decidimos hacer unos talleres de elaboración de cometas para que nuestros estudiantes estudiaran el ángulo, el uso del transportador, el uso de la regleta, las plantillas. Y nos dimos a la tarea de hacer estas cometas, que después terminó pues en una fiesta de elevación de cometas en el patio de la escuela. Entonces es el ejercicio de pensarse la biblioteca como un espacio que puede aprovechar un montón de situaciones de la cotidianidad para enseñar y para aprender. ¿No? Es un espacio divergente, diferente a un salón tradicional, que también tenemos salones tradicionales pues en la escuela, pero la biblioteca nos invita, por ser un espacio diferente, a ejecutar prácticas divergentes, diversas, que nos lleven a la enseñanza y al aprendizaje de unas formas diferentes. También tenemos la creatividad como un eje fundamental del trabajo en la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez. Hemos adelantado, como ven aquí, talleres con los estudiantes, procesos de elaboración de muñecones. También lo hemos hecho con plastilina, también lo hemos hecho con pintura, con una gran cantidad de expresiones artísticas. Y traemos pues desde la ruralidad hasta el sector urbano, como ustedes pueden ver allí en la imagen de la parte inferior derecha, pues lo que aprendemos en la escuela. Entonces, por ejemplo, en esta comparsa nos preguntamos sobre las problemáticas de la Amazonía, cuando el año pasado estaban dándose estos incendios en la zona de la Amazonía. Nos hicimos una comparsa, hicimos este muñecón, un indígena, nos disfrazamos de indígenas y nos fuimos para la zona urbana también a poner allí una voz de defensa por la Amazonía en el marco pues de un evento más grande que tuvo la escuela y las escuelas con las que trabajamos allí en esta zona. Bueno, además hemos hecho unos procesos de reconocimiento del territorio, algo que nosotros llamamos al comienzo el diccionario sociocontextual bilingüe, un ejercicio desde la búsqueda del aprendizaje del inglés. Como ven, hemos trabajado desde matemáticas, desde inglés, desde artes, desde procesos de lectura. Aquí era una apuesta por el ejercicio del inglés, pero que partía desde el español. Nos pensamos la idea de construir un diccionario sociocontextual bilingüe en el cual nuestros estudiantes primero hacían listados de vocabulario y luego ellos mismos los definían cada concepto a partir de su relación con ese concepto en el contexto particular en el que vivían. Por ejemplo, aquí uno de nuestros estudiantes pone el gato. El gato es muy importante en la casa porque es el gato el que se come a los ratones. Ellos son muy limpios porque hacen sus necesidades lejos de la casa. Un día tenía una chiva, mi gato estaba pequeño y a él le gustaba jugar con la chiva. Entonces nosotros tratamos de establecer estas relaciones entre los conceptos y el territorio para que los estudiantes reconozcan, aunque lo hacen sin que nosotros estemos allí, pero desde otras formas, aprendan a reconocer su territorio y tengan el deseo de mantenerse allí. Bien, y finalmente, como el tiempo pasa tan rápido y teníamos solo 15 minutos para presentar nuestra experiencia, quiero contarles que con este proyecto nosotros pretendemos generar unos espacios, este espacio de la biblioteca para construir memoria, para disminuir la injusticia social y para reconocer el territorio. Todo esto apuntando a estos 4 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la Organización Nacional de Naciones Unidas, perdón. El ODS número 4, educación de calidad, nos preocupamos porque las zonas más alejadas, abandonadas por el Estado, desde nuestras posibilidades, que tampoco son infinitas, pero sí son llenas de deseo y de creatividad y de amor por lo que hacemos, pues podamos llevar hasta allí educación de calidad que pueda ser transgresora y que pueda por lo menos plantear algunas preguntas en las mentes de nuestros estudiantes y en sus comunidades. El ODS número 10, la reducción de las desigualdades. Tratamos de cerrar brechas sociales, tratamos de hacerlo
empezando por el tema del acceso a la cultura, ¿no? Nuestros estudiantes no habían tenido históricamente pues la posibilidad de crear una comparsa con un muñecón gigante y ver el proceso de elaboración del muñecón, el color, el uso del color, las técnicas, una construcción de un mural. Eso, el arte incluso es una cosa, entre comillas, que profundiza un poco las desigualdades porque no se maneja bien, no el arte en sí mismo, sino el uso que se le da al arte. Y también apuntamos por resolver o por ayudar a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, número 16, que tiene que ver con la paz, la justicia y las instituciones sólidas, sobre todo en términos de justicia, por esta propuesta lectora que les acabé de contar, que trata de hacer que el sujeto se entienda de una forma diferente para que actúe en la realidad de una forma diferente, tratando de disminuir pues la injusticia social. Eso es básicamente esta experiencia, la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez, y bueno, agradecer nuevamente el espacio que abre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Muy amables, muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Andrés Javier Bustos, en donde nos comparte en esta mañana una experiencia en donde se fomenta el reconocimiento del territorio a través del fortalecimiento del tejido social y su observación y conservación de la cultura, abriendo espacios de respeto y de diálogo. Los participantes nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cómo se ha modificado la vida cotidiana de la comunidad desde que se creó la biblioteca? Esta es una pregunta muy interesante. Allí en un momento pude hablar sobre los procesos de lectura familiar. Esa es una apuesta, Todavía puede ser fortalecida de muchas más formas, pero esa es una apuesta. Digamos que ya cuando tenemos la oportunidad nos llevamos a la comunidad, por ejemplo en reuniones de padres de familia, por ejemplo en entregas de boletines, y siempre como si cayeran en una trampa intencional nuestra, hacemos un taller de lectura, ¿cierto? Vamos a leer entre todos, intencionadamente pensando cómo es ese proceso lector con unos textos escogidos que ya nuestros estudiantes han leído previamente en clases. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y aprovechando la pregunta, estamos en el proceso de constituir en la biblioteca escolar también una sala de cine, que no sea solamente para nuestros estudiantes, sino que aborde, que logre llegar a toda la comunidad. Una sala de cine en la que también podamos presentar, como pasa, por ejemplo, en el Potoscine de Ciudad Bolívar, esa experiencia maravillosa del colectivo Ojo al Sancocho, que seamos capaces de construir películas documentales que recojan la memoria local, la memoria veredal, y las podamos presentar allí en ese lugar. Todavía no está listo, estamos construyéndolo, pero digamos, fortaleza de la biblioteca es que es ese espacio que nos permite pensar, diseñar, imaginar y hacer realidad muchas más posibilidades. No es la biblioteca por la biblioteca, es la biblioteca porque es un espacio transgresor y capaz de proponer y de permitir nuevas posibilidades. Listo. ¿Cómo llegar a las personas cuya cotidianidad la lectura ni la biblioteca es parte de su vida? ¿Cómo arrastrar, digamos, de alguna forma a que se incentiven y que también lo vean como no solo el espacio donde está la lectura y vamos a esos libros ahí, sino que también empiecen a ser parte de su vida cotidiana, sobre todo para las personas que tienen dificultades o que no han podido ingresar a una educación formal? Y que son muchos, ¿no? Digamos, también la gran mayoría de la comunidad en donde nosotros trabajamos, lo decía yo ahorita, aún son analfabetas o por lo menos no saben leer y escribir como lo que esperaría pues la vida académica. Pero nuestra apuesta es mayor, digamos, nosotros no solo estamos pensando en enseñar a descifrar el código, nosotros nos pensamos la lectura y la escritura como algo mucho más complejo, por ejemplo, desde las propuestas de Nietzsche, cuando habla del león, del niño y del camello, o las propuestas, por ejemplo, de Zuleta, cuando se refiere a que no puede ser la lectura un proceso de obligación, sino de placer, incluso del mismo Roland Barthes en su propuesta del placer del texto. ¿Cómo es que nosotros somos capaces de hacer que la lectura llegue como una necesidad
como una ansiedad, como un deseo y no como una obligación. Esa es nuestra tarea. Pero, por ejemplo, cuando salimos con un muñecón a una calle veredal donde tenemos que caminar 5 minutos para llegar a una casa y luego otros 15 para llegar a la otra, solo la imagen del muñecón, que es una apuesta artística, llama mucho la atención y atrae. Nosotros tenemos ganchos, ese es nuestro gancho. Empezamos a jalar a la gente a que llegue a la biblioteca. Ese proceso todavía digamos, está en el germen, estamos empezándolo, ¿no? Pero hacia allá vamos. Y que puedan llegar a la biblioteca a ver cine, a ver teatro, a escuchar música, a ver títeres y a leer, pero a leer no solo el texto, sino a leer la realidad, que es la apuesta más profunda nuestra, ¿no? A leer una obra de arte y a leer la realidad y a discutir de qué está pasando en la comunidad, en la sociedad, a discutir de las problemáticas del páramo, por ejemplo, de cómo la multinacional quiere llegar a comprar el agua y a sacar a la gente. Es un espacio que puede llegar a ser muy transgresor por sus posibilidades, por sus características. Y eso es lo que nos parece definitivamente muy interesante. Muchísimas gracias, profesor Andrés Javier Bustos, en donde nos deja una gran experiencia que la biblioteca no es un espacio físico, es una construcción social que es vibrante y viviente a través de las poblaciones. Muchísimas gracias. Así es, Lucía, muchas gracias a ustedes, un agradecimiento especial a la UPTC, al Grupo de Investigación Infancias y Experiencias GIEX, y bueno, un abrazo cordial, que estén muy bien, muchas gracias por la invitación.